empresa, sino es trabajar en tantas y cuantas empresas existan para poder tener derecho a ese fondo. Pero derecho a ese fondo, no derecho a la jubilación. Es que ese fondo ya representa la jubilación patronal. Es lo que en este momento a los 25 años Ajá. sale del patrono el fondo y a través de unas te paga una jubilación mensual hasta tu muerte. Depende cómo se dé. Puede ser mensual o puede ser en un solo monto de acuerdo a análisis actuariales. Ajá. Pero la lógica es más bien, pero a este derecho solo accede el 5% de la población. Y reconocer que la movilidad laboral actualmente tiene un periodo de 4 o 5 años, hasta 6 años está en los promedios, entre 4 y 6 años, el tiempo que una persona cambia de trabajo. Entonces nunca iba a llegar a tener el derecho. Entonces más bien lo que se vio es cómo respetar un derecho para los trabajadores, pero reconociendo también realidades actuales, en donde no todos están esperando 25 años dentro de una misma empresa, que sí era una realidad hace 50 años. Entonces, la lógica actual es otorgar derecho a todos los trabajadores, indistinto el número de empresas en las cuales trabajen. Pero esto se da porque el empresario, precisamente el patrono, no quiere tener a sus empleados por 25 años y suelen despedir de temporada en temporada. Y más bien no habría que obligar desde alguna forma a los empresarios a una estabilidad a largo plazo. Podría ser interesante. Hay trabajadores muy buenos en los cuales a nosotros como empresarios muchas veces nos gustaría que un trabajador se quede y que no se vaya. Pero si ese trabajador consigue una mejor opción y decide irse, pero deberíamos son muy pocos casos, pues, Rodrigo. No son tan pocos casos. Por el contrario. Ahora mucho más cuando estamos con un desempleo alto. Cuidas del trabajo. La movilidad laboral en el Ecuador está teniendo una estabilidad de 5 a 6 años, no más, en los promedios. Datos del Ministerio de Trabajo, no es que son datos nuestros. Entonces, la idea era buscar espacios. La estabilidad laboral no se la construye por decreto. La estabilidad laboral se la gana el trabajador y un empresario. Y hay casos muy decidores. Gente que lleva 10, 12 años y que de pronto deciden emprender en algo nuevo o deciden salir, o por alguna circunstancia la empresa quiebra, o decide el empleador generar un despido intempestivo por la razón que sea. Pierde el derecho. ¿Por qué, indistinto de que tenga 25 años, tenga el derecho en todos los casos? Ahora, esto es únicamente para el sector privado. ¿Qué pasa con el sector público? También dicen que hay acuerdos. Vamos a reconocer que a nivel de Consejo de Trabajo y Salarios, mayor debate sobre el sector público no hemos tenido. Sí han habido algunos temas que se han tratado, pero esos han sido más entre sector público con sector público. Y nosotros estamos más bien en el lado del sector privado. Creo que la importancia del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, y este es un llamado también a las autoridades. El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios es el órgano tripartito avalado por la Organización Internacional del Trabajo, en donde reconoce la importancia del diálogo social, donde los trabajadores y los empleadores nos sentamos a dialogar para buscar acuerdos y consensos para beneficio de las dos partes, no solamente de la una, en donde el gobierno hace el papel de árbitro, hace el papel de mediador, la preside, pero lo fundamental en una relación laboral, en una relación de construcción de política laboral, es el acuerdo entre las partes involucradas. En el caso de que el Estado es un empleador, porque el Estado también es empleador, y ahí existe la ley orgánica de servicio público, y hay gente que está en base al Código del Trabajo, pues ese es otro discurso, ahí hay otras condiciones. De hecho, por ejemplo, las vacaciones para el sector privado son de 15 días, las vacaciones para el sector público son de 30. ¿Y tú crees que hay que homologar? Yo creo que esa es una discusión que va más allá. Creo que igual trabajo, igual remuneración es lo que determina la Constitución, y si podemos estar de acuerdo en algunos aspectos o discrepar en la Constitución que nos rige, aprobada en el año 2008, es la que está, y esa es la ley. Y si estamos en desacuerdo en algunos aspectos, pues habrá que pensar cómo modificarla para corregirla y para mejorar las condiciones de vida, no de una clase minoritaria o de una clase en particular, sino mejorar el entorno de un país. Y la mejor forma de combatir
la desigualdad en un país es la construcción de empleo pleno, es la producción, es el desarrollo, es la inversión en los países. Rodrigo, si bien es cierto, hay el análisis de estos y otros temas en el Consejo de Salarios y por otros sectores también como el Ejecutivo con diferentes sectores, valga la redundancia, ¿por qué entonces se habla de que ya hay acuerdos en textos para unas reformas laborales y en función de esto también haciendo un llamado a movilizaciones los sindicatos que conforman parte del Frente Unitario de Trabajadores? A ver, yo soy franco, tenemos esos 3 acuerdos que están en el acta del 15 de mayo, hay muchas conversaciones adicionales. Quien está convocando a movilizaciones y hemos conversado con el dirigente principal del FUT, Mesías Tatamuez, y le hemos dicho que la situación actual del país no está para estar convocando a movilizaciones. El Ecuador acaba de pasar un proceso de ruptura social, un proceso en el cual no puedo decir que haya nadie que haya ganado. El Ecuador ha perdido 12 días, ha perdido la producción, ha perdido el empleo, ha perdido la seguridad jurídica, ha perdido todo el mundo. Y lo digo una vez más frente a un micrófono, es absolutamente irresponsable e improcedente estar convocando a movilizaciones, fuera del hecho que estamos convocando a movilizaciones por un acaso. Porque cuando en este momento tenemos una ley que acaba de ser ingresada a la Asamblea y sobre la cual podemos discutir si estamos o no estamos de acuerdo. Reformas tributarias. Pero por lo menos tenemos algo sobre de qué discutir. No pero antes de hablar de que yo estoy pensando seriamente en que hay que protestar porque el Pichincha va a evolucionar la próxima semana, me parece no solamente irresponsable, sino también improcedente. ¿Político? ¿Cálculos políticos? Definitivamente hay un componente político importante, pero el país tenemos una realidad. El Ecuador acaba de perder sobre los 1.500 millones de dólares en esta paralización de aproximadamente 12 días en total, pero una paralización prácticamente total de 6 o 7 días. Creo que hay que ser consecuentes con los ciudadanos ecuatorianos, hay que ser consecuentes con el país, hay que ser consecuentes con el futuro. Ahora, cierto es, Rodrigo, que el Ecuador perdió mucho en estos 12 días de paralización, pero no se iba a perder mucho más si este decreto 883 pasaba, es decir, se eliminaban los subsidios a los combustibles. A ver, yo creo que es importante entender que el subsidio a combustibles tiene 2 aristas, ¿no? El subsidio a combustibles es lo que el Estado está poniendo para que el ciudadano reciba un combustible más barato, para que el ciudadano que utiliza el combustible reciba un combustible más barato. Uh-huh. Pero ¿quiénes estamos poniendo la plata para todos por igual? Somos todos. No solamente los que utilizan vehículo o los que están en el transporte público o los que están en el transporte pesado o en los que están en cualquier actividad económica. Ya de por sí el diésel industrial está quitado subsidios, la gasolina súper no tiene subsidios. Entonces, todo subsidio que un gobierno que recauda entrega a los ciudadanos es un subsidio que se genera a través de más recaudación. Entonces, nos ponen un impuesto extra, nos ponen directo o indirecto. Y a través de eso el Estado recoge la plata y luego te dice, te regalo por acá. Es como entregar caramelitos, pero te están cobrando el derecho a respirar adentro de la tienda. Es decir, la focalización tampoco funciona. La focalización es el camino adecuado y creemos plenamente, y le hemos dicho al ministro Martínez mediante oficio, que hay que focalizar y que ya que se está abriendo una mesa de diálogo para hablar de la focalización de subsidios en base a lo que se acordó y que entendemos se acordó porque fue televisado públicamente, que se iba a revisar eso para focalizar subsidios para quienes realmente lo necesitan. Le hemos dicho, estamos prestos a colaborar, pero también hay que reconocer que un subsidio por concepto y por principio debe ser focalizado. Ok, vamos por el primer punto. Y segundo punto, temporal, porque no podemos establecer subsidios permanentes, porque cuando los subsidios se vuelven generales y permanentes, se convierten en que por el otro lado tenemos impuestos permanentes para sostenerlos. Los gobiernos no producen, los gobiernos recaudan. ¿De dónde recaudan? Del impuesto 1, del impuesto 2, del impuesto 3. Y el Ecuador es muy hábil para tener un sinnúmero de impuestos. Entonces, más bien lo que hay que hacer es poner en orden la economía,
poner transparencia en la estructura fiscal para ir construyendo un país más competitivo y además, mientras más transparente es el país, mientras las reglas son más claras y más estables, más inversión trae. Al traer inversión generamos producción, la producción genera empleo. No vamos a hacer la vuelta de otro lado. Más bien sí vemos con mucha pena que dentro del proyecto de ley económica urgente que está presentado a la Asamblea no se haya incluido la reforma laboral. Pero sí creemos que es importante que en la reforma laboral se haga algo estructural, algo que permita generar cambios. Si vamos a hacer otro parche, otro maquillaje, probablemente lo que vamos a hacer es seguir frenando la empleabilidad en el Ecuador y seguir perdiendo empleo pleno, como lo hemos visto en los últimos 6 años. ¿Cabe la progresividad, Rodrigo, en la eliminación de los subsidios? Si las reglas son estables, yo creo que es uno de los mecanismos que se puede hacer y obviamente tendrá que haber ajustes de lado y lado. O sea, si tú estás eliminando el subsidio en el transporte público, pues ahí hay 2 mecanismos. La tarifa por transporte público deberá ir ajustándose a medida que se vaya retirando, o mejor aún, ¿por qué no ir migrando del transporte que consume diésel al transporte que consume energía eléctrica? Tantas hidroeléctricas tenemos una capacidad instalada eléctrica importante, pues démosle uso. ¿Por qué no comenzar? Para el transporte interprovincial es un poco más complejo porque las electrolineras hay que tenerlas distribuidas, pero para todo lo que es transporte público urbano se podría hacer una gran gestión y poder generar no solamente una eliminación de subsidios, que el mundo entero no solamente que no subsidia los combustibles fósiles, sino que por el contrario tiene impuestos adicionales a los combustibles fósiles, sino migrar a una utilización de transporte con energías más limpias, más amigables con el medio ambiente, que nos van a servir no solamente para corregir una brecha fiscal actual, sino también para corregir una brecha ambiental para el futuro. Pero para las unidades eléctricas, eso por el alto costo tendría que intervenir el gobierno. Ahí es cuando vienen los diálogos, ahí es cuando se buscan acuerdos. Cuando se inició con el proyecto Trolebús en el gobierno de Maguad, uno de los temas que se vio era precisamente ese. Se traían unidades que también podían funcionar de manera mixta, eléctricas y diésel, pero por un tema de seguridad. Pero realmente ya el Estado debería pensar seriamente que para el transporte público, a partir de hoy noche, para tomar una decisión, deberíamos pensar seriamente que cualquier compra o cualquier adquisición que sea desde mañana tendría que ser eléctrica pura y ya no estar pensando ni siquiera en opciones de unidades mixtas. Respecto de las reformas tributarias que ya están en la Asamblea Nacional, ¿cómo lo miras tú en tanto y cuánto estas reformas ya no apuntarían a recaudar los 1.500 millones de dólares que iba a dejar los subsidios, sino 700 millones? A ver, hemos hecho algunas lecturas, es un documento que supera las 200 hojas. Hay que analizar, hay aspectos que generan dudas, entonces cuando hay algún punto que genera dudas hay que regresar no solamente al abogado que te apoya en la lectura general, sino al especialista en cada una de las áreas. ¿Cuál, por ejemplo, le genera muchas dudas? El tema de las inversiones, por ejemplo, ¿qué pasa con el inversionista que viene al Ecuador y quiere luego, arma la inversión aquí y quiere sacar sus utilidades? ¿Qué está pasando con esa parte? Porque hay un impuesto adicional. El ISD se está reduciendo en algunos aspectos, eso es positivo y creemos que es un primer paso para ya eliminar ese impuesto, que el impuesto a la salida de divisas, más que salida, es un impuesto a la entrada de divisas, porque quien pone 100 millones para invertir en el Ecuador, de cajón sabe que solamente puede tener 95, porque 5 se lo van a quitar. La eliminación de aranceles a muchos sectores es muy positiva, especialmente porque el gobierno está manejando 2 frentes. Tenemos un tema de eliminación y de transparentación de la economía que está yendo de la mano. Y puede haber sectores que estemos más de acuerdo, otros que estemos menos de acuerdo, pero está yendo de la mano con una política muy clara y muy definida de apertura y de integración como país de miembro pleno a la Alianza del Pacífico. Entonces, cuando estamos caminando a una Alianza del Pacífico, lo que tú necesitas es tener una economía completamente transparente, en donde lo que estemos pensando ya no sea si va a haber sectores
que van a estar apretados en un determinado momento por problemas de competitividad, pues tenemos que ver cómo apoyar a esos sectores, darles viabilidad y, de ser el caso que no exista la viabilidad por alguna circunstancia, que en el caso de ecuatoriano creemos muchísimo en el emprendedor y en el empresario ecuatoriano, pues buscar mecanismos de reconversión productiva donde el Ecuador sea mucho más factible producir algo nuevo. Y esto se puede darse en cualquiera de las áreas. O sea, y de las áreas la que más conozco, la parte agrícola, el Ecuador no es un país para exportar commodities agrícolas. No estamos para exportar trigo o maíz. Estamos para exportar variedad de productos especializados, cacao fino de aroma. Estamos para hacer quesos amasados con denominación de origen. Tenemos una mega biodiversidad que conlleva no irnos al commodity per se, sino irnos al al producto especializado de variedad, el producto gourmet. En productos industriales se combinan con el agroalimentario, se integran. No hablemos del sector turístico con las maravillas que tenemos como país, y más bien y retomo el tema, este tipo de movilizaciones que se han dado, lo único que han generado es frenar el interés de extranjeros en venir a visitar este país tan hermoso que tenemos. Por eso creo que cualquier convocatoria a movilización, venga de donde venga, es absolutamente irresponsable. Ahora, Rodrigo, pero cualquier reforma tributaria, incentivos o como quiera llamarse, no genera mensaje positivo cuando tenemos un país convulsionado, cuando tenemos un país de que cuando en cuando cambian las leyes, en fin. A ver, yo creo que hay un tema que es importante, y es esta frase que le hemos escuchado muchas veces, no es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento? El momento es ahora. En términos reales, el momento fue ayer. Entonces, pensemos que vamos a tener que ir avanzando a un país de progreso, avanzando a un país que se vaya abriendo cada vez más y un país que genere confianza. Tenemos problemas de convulsiones. En este momento parecería que hay una articulación internacional organizada entre lo que sucede, y me voy desde lo más lejos, España, al otro lado del Atlántico, con lo que se dio el día de hoy en Panamá, con la toma de la Asamblea, Chile, con las confrontaciones que hay en bosquejos en Colombia, Chile, no hablemos de la situación de compleja electoral en Bolivia, situaciones en el Perú, Ecuador, bueno, no hay que irse muy lejos, lo estamos viviendo, pero ya parecería que hay un complot internacional, porque yo no soy muy de creer coincidencias. Pero ¿Y todo orquestado por el Foro de Sao Paulo? No sé si se llame Foro de Sao Paulo, como se llame, pero parecería que quien está, si es que esto es real y hay una organización internacional que está haciendo esto, no creo que se tenga un nombre de foro, sino debería ser una organización criminal, porque lo que está haciendo es dañando países, dañando estructuras sociales y destruyendo sociedades. Entonces eso es una organización criminal. Para recuperar el poder de aquellos que ya estaban perdiendo poco a poco. No me atrevo a decirte, porque tendríamos que hacer ya otras conjeturas de carácter geopolítico, que creo que hay que hacerlas, pero sí hay una orquestación. Y los niveles de violencia que se han visto en Chile, los mismos niveles de violencia que se están viendo en Bolivia, los niveles de violencia que hemos vivido aquí en el Ecuador, no tienen nombre y no tienen calificativo. Pero sí hay un patrón. Hay un patrón, sí, hay una quedemos en que hay una rara coincidencia muy similar en los escenarios que estamos viendo. ¿Que podríamos atribuirle al famoso socialismo del siglo XXI? Creería que me mantengo en que es una organización, si es que hay una organización criminal, como digo, es una organización criminal. Llámese como se llame, eso lo podemos atribuir nombres, le podemos poner el nombre que queramos, pero definitivamente organizaciones que están destruyendo la propiedad pública, organizaciones que están quemando edificios, como es el caso de la Contraloría General del Estado en Ecuador, como es el caso del edificio de Enel en la empresa eléctrica en Chile, como es el edificio del Tribunal Electoral en Bolivia. Son organizaciones criminales, no son temas menores. Por último, Rodrigo, hay que hacer un llamado entonces a los dirigentes sindicales para que depongan esa medida del 30. Creo que hay que hacer un llamado a la sociedad en general. Quienes de una forma u otra estamos en la dirigencia sindical, no solamente tenemos una responsabilidad para hacer bulla el día de hoy, sino para dejar algo de constructivo para el futuro.
creo y tengo buen aprecio por Mesías, por Edgar Zarango, por la dirigencia sindical en general, y he tenido muy buena relación con la dirigencia indígena. No lo conozco a Jaime Vargas, sí lo conozco bien a Yacu, conozco muy bien a Luis Macas, conozco a Lourdes Tibán, y más bien siempre ha habido una correlación, y ha habido manifestaciones. No estamos de acuerdo en todo, probablemente tenemos más discrepancias que acuerdos, pero nunca hemos estado ninguno de los dos lados pensando en destruir nada, sino más bien tratar de llegar a algún consenso, por más pequeño que sea, para construir algo mejor. Lo que hemos visto en este momento es más bien una voluntad de destruir, y de la destrucción no se construye nada. De la destrucción hacemos daño a los países, y lo que el Ecuador requiere, y un llamado a América Latina, es construyamos paz, construyamos unidad. Puede ser el sueño de Bolívar, o puede ser el sueño comercial de una alianza del Pacífico integracionista para venderle a la costa asiática, puede ser lo que sea, pero pensemos más bien no en convocar a manifestaciones y marchas donde en el caso que haya infiltrados van a aprovechar el espacio. Construyamos paz, no solamente en base a diálogo, sino sentémonos y construyamos acuerdos. No dialoguemos tanto, construyamos acuerdos y generemos el Ecuador del futuro tan necesario que para nuestros hijos y nietos. Con eso me quedo, Rodrigo. Gracias por estar aquí, muy amable. El ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, él es parte del Consejo Nacional de Salarios, así como también vocero de la Cámara de la Agricultura de la Primera Zona. Hasta aquí llegamos con esta entrevista. Usted tiene la última palabra, mi estimado amigo. Usted saca su propia conclusión luego de estos análisis que sostenemos en esta mesa de trabajo. Hacemos una ligera pausa y retornamos.